Buenas tardes, nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Apizaco. Los integrantes del equipo son Rosangélica Ramírez Empalteca, Blanca Seco Catianquis, Juan Carlos Valencia. Les vamos a exponer los temas de terminales, discos y relojes. Hardware del terminal. En base a la forma en que el sistema operativo se comunica con las terminales, las podemos agrupar en tres partes que a su vez se subdividen en otros. Terminales se dividen en tres, que son delineada en memoria, interfaces RS-232, interfaz de red, que interfaz de RS-232 se divide en dos, terminal tonta y terminal inteligente. La interfaz de red se divide en terminales X. Terminales conectadas vía RS-232, que normalmente están formadas por el teclado, el monitor, que son partes independientes de la terminal. Usan un puerto de serie para la conexión enviada y recibiendo directamente códigos ASCII, adecuadamente interpretados en forma estándar de conexión, aunque lentamente se pueden transmitir de bit a bit. Terminales delineadas en memoria. Estas terminales no emplean comunicación en serie, siendo parte integral de la máquina, estando sincronizadas por memorias especial llamadas RAM de video. Es una parte del espacio de dirección de la computadora. La CPU, la dirección de igual forma, el resto de la memoria junto a la RAM de video. Terminales X son lo último en terminales inteligentes y contienen un CPU tan potente como del computador principal, con memoria, pantalla de gran resolución, teclado y ratón, y en comunicación con este por medio de red con un Ethernet. Que en la siguiente imagen mostramos cuáles son las terminales X. Manejador de terminal. El manejador de la terminal está formado por diversos archivos, 4 normalmente, o 6 si se soporta RS-232. Y manejador de terminal. El manejador de la terminal está formado por diversos archivos, 4 normalmente o 6 si soporta el RS-232, y juntos constituyen el más grande de este sistema. Cualquier manejador de dispositivos está basado en existentes, en lo único que es el proceso principal en espera de mensajes. Bueno, pues mi nombre es Juan Carlos Valencia Hernández. Yo voy a exponer hardware de discos. En primero, ¿qué es un disco duro? Un disco duro es un dispositivo que permite el almacenamiento y recuperación de grandes cantidades de información. Un disco duro es básicamente un conjunto de platos recubiertos con un material sensible a alteraciones magnéticas que giran a gran velocidad y unos cabezales móviles de gran precisión. Bueno, eso es lo que es un disco duro. Elementos de un disco duro. La unidad es un conjunto de componentes electrónicos y mecánicos que hacen posible el almacenamiento y recuperación de los datos en el disco. El disco es una pila de discos llamados platos que al almacenar información magnéticamente. La estructura lógica de un disco duro está formado por el sector de arranque, espacio particionado, espacio sin particionar. Las particiones. ¿Qué son las particiones? Las particiones de un disco duro son trozos del mismo cuyo principal fin debería ser la de albergar distintos sistemas de ficheros, distintos sistemas operativos incompatibles entre sí, que no pueda convivir en la misma partición. Podemos dividir un disco duro en, por ejemplo, dos particiones,
dos unidades lógicas dentro de una misma unidad física y trabajar de la misma manera que si tuviésemos dos discos duros. Una unidad lógica para cada unidad física, se podría decir. Tipos de particiones. Independientemente del sistema de archivos de una partición FAT, X3, NTFS, etc., existen tres tipos diferentes de particiones. La primera partición es partición primaria, que nos dice que son las divisiones cuadradas o primarias del disco. Solo puede hacer 4 de estas o 3 primarias y una extendida. Depende de una tabla de particiones. La otra nos dice que son particiones extendidas. Es otro tipo de partición que se particiona primariamente. Sirve para contener infinidad de unidades lógicas en su interior. La tercera es partición lógica. Ocupa una partición de la partición extendida o la totalidad de la misma, la cual se ha formateado con un tipo específico de sistema de archivos FAT32, NTFS, X2, etc. y se le ha asignado una unidad. Así el sistema operativo reconoce las particiones lógicas a su sistema de archivos. Instalación lógica. Aunque algunas BIOS presenten detección automática de discos duros, al arrancar vamos a proceder a la instalación de los discos duros mediante el programa de configuración Setup del ordenador. Este paso es necesario para que la BIOS del ordenador reconozca los discos duros que tiene instalados. Entramos en el Setup de la manera indicada en el manual del ordenador. Normalmente pulsamos la tecla suprimir al checar la memoria después de encender el ordenador. En el menú del Setup buscamos una opción para autodetectar discos duros. Si no existe, debemos descubrir los discos duros en la BIOS de forma manual, según los datos proporcionados para el fabricante, cilindros, cabezas y sectores para cada disco duro. Tenemos que elegir el modo en el cual va a trabajar: normal, LBA, LARP, etc. La opción recomendada para discos duros menores de 528 MB es normal. Para el resto sería la LBA. Sin embargo, discutiremos sobre este punto más adelante. Una vez comprobados los valores, salimos del setup guardando los cambios. Si se presentase algún error o no se reconoce algún disco duro, deberemos repasar tanto las conexiones y puentes del apartado anterior como la configuración de la BIOS. Instalación física. Nos dice que la instalación física son las actuales placas base. Llevan incorporado un controlador para 4 discos duros. La conexión de los discos duros a la placa base se realiza mediante 2 cables planos iguales, IDE 0 primario e IDE1 secundario. Cada uno de estos cables tiene una conexión de 40 pines a la placa base y 2 conexiones más de 40 pines para sendos discos duros. De esta manera, el máximo número posible de discos duros IDE en un ordenador es de 4, 2 en el IDE0 y otros 2 en el IDE1. Y esto es considerado cómo se conectan otros dispositivos a los mismos cables, ya que las unidades de CD-ROM, grabadoras, unidades de cinta, unidades SID y unidades LS-120, por citar algunos ejemplos, se conecta igualmente a los cables IDE. Bueno, software para discos. Un software para discos sería Paragon Partition Manager 9.0 profesional. Paragon Partition Manager es una utilidad que se encarga de facilitar la creación, modificación e eliminación de particiones en un disco duro. Bueno, más adelante pues, les enseñaremos un ejemplo de cómo particionar un disco duro, cómo crearlo y hasta cómo eliminarlo, ya sea en Windows o en Linux.